pues bienvenidos esta noche. Estamos ya aquí en Avanza, nuestro coaching, y le damos la bienvenida a todo nuestro discipulado, a los que están ahora ya conectados y los que lo hagan después. Bien, como saben, estamos aquí en nuestro módulo Biblia para Todos y vamos a dar inicio en este momento para hacer la lectura primeramente aquí del libro de los Hechos. Bien, entonces, ¿qué les parece si iniciamos aquí la lectura? Contigo, Luz, ¿cómo ves? Hechos capítulo 15 del verso 1 al verso 8. ¿Lo tienes ahí ahorita tienes ahí tu Biblia a la mano? Perfecto. Ok, entonces, si nos haces favor, adelante, Luz. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces algunos que veían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y comentaban no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero cuando algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Hasta ahí, Paz? Sí, muy bien. Vamos a continuar contigo, Lili. Verso 10. Sí, buenas noches. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndose sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles a tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados,
sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique. Oye, perdón, es que como yo estoy leyendo en mi teléfono, Okay. ya se me movió. Que le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Muy bien, hasta ahí. Vamos a continuar contigo, Laurita Torres, desde el verso 12. Sí. 12. 22, perdón. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha perecido bien el Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Laurita. Sí. Perfecto. Me gustaría invitarles a hacer un comentario. Si alguien en base a esta lectura recibió algo que quiera comentar, algo que le pareció interesante, o también si tienen alguna duda al respecto, podemos también ponerlo de esa manera. ¿Alguien tiene en principio algún comentario? ¿Hay algo que te haya parecido interesante o importante aquí al leerlo? Bien. Buenas noches, pastor. Yo, Karina. Ok, Cari, adelante. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando habla que Dios no hace distinción a quien le haya aceptado. Aquí la palabra habla de los judíos que creyeron y los gentiles que aún creyeron, y ellos se pusieron en contra de los otros y bueno, los rechazaban finalmente, pero Juan les dice, Dios no hace distinción. No, Pedro fue el que les dice, Dios no hace distinción. Y Dios conoce los corazones de las personas, y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida es por medio de la fe y es un regalo. Entonces, eso es a mí lo que Muy me bien. llama la atención. Muy bien, gracias, Cari.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, adelante, Ana Mari, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola. A mí me gusta mucho cómo la actitud de Pedro, después de haber sido tan religioso y tan celoso de los judíos, después de haber experimentado lo que vio, cómo el Espíritu Santo tocó a los no judíos, que en este caso son los gentiles, cómo él lleva el mensaje de decir quiénes somos nosotros para estar catalogando y señalando y categorizando a la gente cuando Dios no es así. Entonces, esa sugerencia de proponerles, de no ponerles más pesada la carga a los nuevos creyentes, se me hace un trabajo increíble que el Espíritu Santo ha hecho en Pedro, ¿no? Y dice, no los carguemos de tantas normas, sino más bien que sean salvos, o sea, que no adoren ídolos y eso. Entonces, como que lo que veo aquí es que el mensaje es sencillo, o sea, lo que experimentan Pedro y Pablo en esta situación, y Bernabé y Silas, es cómo Dios, cuando quiere que se haga algo, puede ser con una sencillez, sin necesidad de que el hombre todo lo complica y lo enreda. Entonces, aquí lo que me da a entender es que claramente, si es la voluntad de Dios que el Evangelio llegue a todas partes, cómo nosotros, al igual que Pedro, siendo llevados por el Espíritu Santo, lo podemos hacer de una manera sencilla y con gracia, con la gracia de Dios. Muy bien, Ana Mari, muchas gracias. Sí. Bien, tenemos aquí en esta parte del libro de los Hechos un evento muy importante en el comienzo de la iglesia. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior vimos el primer viaje apostólico de Pablo y Bernabé, y ahora los tenemos aquí viajando hacia Jerusalén para compartir este reporte de lo que ellos habían vivido, un reporte del trabajo que habían realizado para el Señor. Así que al final del capítulo 14 nos está diciendo precisamente cómo ellos habían quedado ahí en Antioquía, habían navegado hacia Antioquía, y después de ahí se habían trasladado a Jerusalén, donde se realizó este concilio, pues sí es un concilio, un congreso, donde se estaba básicamente reuniendo toda la iglesia en Jerusalén. Como sabemos, la iglesia comenzó en sus comienzos una iglesia judía. Ya en este momento vemos que ya el evangelio se ha extendido más allá de Samaria, y a través de Pablo y Bernabé se ha llevado el evangelio a la península de Anatolia, que en nuestros días abarca la nación de Turquía. Así que ya el evangelio se estaba anunciando entre los gentiles que no eran judíos, o los que no son judíos o no lo somos. La Biblia nos llama gentiles de esta manera. Y la fecha de este concilio data, o se estima que esta reunión de toda la iglesia en Jerusalén, este consejo, data del año aproximadamente el año 49 del comienzo de esta era. Esto quiere decir que habían transcurrido 9 años, tan solo 9 años de la conversión de Cornelio. ¿Recuerdan? En el capítulo 10 vimos cómo Cornelio por primera vez les predicado el evangelio a no judíos. Cornelio, un centurión romano con toda su casa, llega a Cristo. Y por causa de la persecución de Saulo, la iglesia llega hasta Samaria, extiende ahora a Antioquía de Pisidia, en el territorio que actualmente corresponde a Siria. Entonces, como estamos viendo aquí, tan solamente habían pasado 9 años desde que el evangelio ya se había abierto la puerta para llevarlo a los gentiles. Y bueno, habían transcurrido básicamente ya 16 años de la conversión de Saulo. Se estima que Saulo se convirtió entre el año 33 y 36. Y estamos aquí en este concilio, Consejo de Jerusalén, en el año... ¿Qué estás haciendo? Así que sí, es importante tener en cuenta este contexto por lo que está ocurriendo aquí. Y como vemos, en principio se reúne toda la iglesia para tratar este asunto.
en principio se abre a toda la iglesia, a todos, no solo a los apóstoles y al consejo de ancianos. Podemos ver aquí que dice la escritura que se reunieron los apóstoles, estaban los apóstoles y los ancianos. Recuerden que ya no estaba aquí Santiago, que fue el primer mártir del grupo apostólico. Herodes, recuerdan, le dio muerte en la persecución de Herodes para agradar a los judíos. Y pueden observar aquí en cuanto al gobierno y la estructura de la iglesia que habla de apóstoles y ancianos, está hablando del gobierno de la iglesia. Cuando la Biblia nos habla de ancianos, habíamos comentado que la palabra que se traduce es presbítero, que se refiere a anciano y se refiere a personas maduras en la congregación o en la iglesia local que gobiernan en la iglesia local. Y que ellos, los ancianos, tenían uno o más de los 5 ministerios. Los ancianos podían ser pastores y maestros. Muchos comentan que ser pastor y maestro es un solo ministerio, pero la mayoría considera que es un ministerio quíntuple de 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces estos ancianos podían ser incluso profetas, como vimos en el caso en Hechos 3 en Antioquía. ¿Recuerdan cuando fueron enviados Pablo y Bernabé para anunciar el evangelio? El Espíritu Santo habló a ese grupo de líderes y les dio la orden de apartar a Pablo y Bernabé. Y ahí vemos un consejo también gobernante de ancianos, que no solo conducen el ministerio espiritual, sino también gobiernan en la iglesia. Entonces, recordarán que la vez pasada vimos que Pablo y Bernabé en su primer viaje apostólico, ellos constituyeron ancianos en cada ciudad donde ellos predicaron. Ellos buscaron siempre hacer discípulos. Ellos estaban cumpliendo la comisión no solo de congregar a los nuevos creyentes, sino de hacer discípulos. Aquí entonces estamos viendo cómo los apóstoles en realidad no es como ahora en nuestros días, que lamentablemente muchos apóstoles hacen su propia denominación y son de grupos cerrados a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Ya esto es considerado normal en nuestros días, porque esa es la forma en que muchos apóstoles trabajan, pero es una forma equivocada. Así no se debe trabajar. Ningún apóstol tiene derecho a hacer como de su propiedad una iglesia, ni una red de iglesias. Como vemos aquí, las iglesias locales eran gobernadas por un grupo de presbíteros. De ahí viene la palabra presbiterio. Hay una iglesia presbiteriana que tiene como fundamento este principio de gobierno, pero en realidad en ese sentido todos los cristianos deberíamos de ser presbiterianos. Todos deberíamos de estar organizados de esta manera, gobernados en la iglesia local por un grupo de ancianos. Entonces, tenemos que tomar discernimiento acerca del ministerio apostólico, porque hoy en día hay mucha controversia y debate. Hay quienes dicen que los apóstoles ya no son para este tiempo y que todos los que dicen ser apóstoles son falsos. Y eso no es así. Pero también tenemos el otro extremo de apóstoles que se enseñorean de la iglesia y que toman el gobierno de la iglesia y quieren controlar la iglesia. A esto le llamo yo denominación. Normalmente las denominaciones son organizaciones piramidales donde es como una pirámide y en la parte de más arriba hay como una cabeza que es el líder principal y que gobierna sobre todo y tiene el control de todo. No, este no es el diseño del Señor Jesús para su iglesia. Quizás les ha pasado que muchas personas preguntan, ¿y por qué ustedes los cristianos no están organizados como la iglesia católica, que tienen un jefe, un papa y tienen una estructura piramidal o de jerarquía? Porque ustedes no tienen una organización mundial, porque así fue el diseño del Señor Jesús. Él no quiere que ninguna persona en particular tenga ese título y tome ese lugar de cabeza de la iglesia. Porque, por ejemplo, como podemos ver en Apocalipsis, cuando dice que el libro de Apocalipsis fue escrito fue dada la revelación de Dios, del Padre, a Jesucristo acerca de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Y a su vez Jesús envía a un ángel a Juan para que le dé revelación de lo que sucederá, de lo que estaba sucediendo en el presente, de lo que Juan había visto en esa revelación de la gloria de Jesús y lo que vio en el futuro. Vemos ahí cómo Jesús habla de las iglesias
es mostrado en medio de 7 candeleros, lo cual nos habla de que cada iglesia es local, cada iglesia tiene su gobierno propio y Jesús manda la revelación a un apóstol que le dé la información a los demás. Eso no lo hace, sino que a través de Juan, él da la revelación y el apóstol Juan lo hace llegar a cada ángel o anciano o líder principal de cada iglesia local. Así que aquí en el libro de los Hechos veremos que este no es un libro de historia de la forma en que la iglesia comenzó, sino la forma en que la iglesia debe ser construida en nuestros días y en estos últimos tiempos. Por esas razones que aquí nosotros, como pastores de esta iglesia local, por esas razones que nosotros no hemos buscado o no buscamos una cobertura denominacional, y por esas razones que nos separamos de un movimiento anterior, porque ese movimiento cambió sus estatutos, en donde se dejó de, se cambió el principio de la iglesia local, que tiene toda la libertad y el derecho de estructurarse y de ser gobernada por pastores o ancianos en la iglesia local. Entonces, yo presenté un escrito que le llamé Apóstoles y la Iglesia Local a ese concilio de ese movimiento donde yo estuve, presentando argumentos en la Biblia para pedirles que cambiaran sus estatutos, porque esos estatutos eran contrarios a la Biblia y a lo establecido por Dios en su palabra respecto a la forma en que la iglesia debe ser estructurada y construida. No recibí una sola respuesta ni ninguna refutación a mi escrito. Presenté ese escrito con semanas de anticipación y ahí no tuvieron la capacidad ni el entendimiento para dar una respuesta en la Biblia y entrar conmigo en una deliberación. Como podemos ver aquí en Hechos 15, sí hubo una gran deliberación. Y saben, cuando nosotros como pastores pedimos que ustedes opinen sobre los asuntos, no tienen que decirnos que con todo respeto piensan diferente a nosotros. Algunos me dicen con todo respeto cuando quieren decir algo diferente. No es necesario. Ustedes tienen la libertad de expresar su opinión y su forma de ver las cosas. La palabra dice que somos llevados a la unidad de la fe en un proceso. No todos estarán de acuerdo con lo que estamos enseñando en la Biblia, en la palabra. No todos al principio estarán de acuerdo ni convencidos. Muchas veces hay un proceso en donde la mente está siendo renovada. Dice la palabra que todo el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo lo está construyendo, llevándonos a todos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Está hablando de la madurez de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros aquí somos muy abiertos, no esperamos que ustedes acepten todo, porque yo soy el pastor y aquí, como decimos, nada más mis chicharrones truenan. ¿No? Sino que cualquiera, es decir, tú puedes ver aquí algo distinto a lo que yo veo. Desde luego no es sano que cada quien tenga su forma de pensar. Y desde luego que si no estás de acuerdo con algo que enseñamos nosotros, tienes que preguntarte por qué tú no lo ves de la misma manera, y tienes que ir a la Biblia y que la Biblia te muestre que lo que realmente estamos enseñando es lo correcto y está pegado a la palabra. Esto es algo que a mí me gusta y es mi estilo tanto de dirigir la iglesia como de predicar y de enseñar. Constantemente yo los llevo a la Biblia y les muestro en la Biblia lo que yo pienso, lo que yo creo, pero sobre todo predico la Biblia y predico la palabra del Señor Jesús. Decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, no se trata de que uno ande predicando sus doctrinas ni sus conceptos de la vida cristiana. Tenemos que apegarnos a lo que dice la Biblia. Más adelante veremos cuando Pablo llega en su segundo viaje apostólico a un lugar llamado Berea, que tú vas a ver cómo los cristianos del principio tenían este discernimiento. No nada más porque venía alguien y decía que era apóstol, ya aceptaban lo que decía. Ellos dicen que en Berea veían lo que decía la Biblia y se convencían de que lo que Pablo les decía efectivamente así era y estaba en la palabra. Entonces, este es el principio que debe regir el trabajo de predicación y enseñanza de un siervo de Dios. Si yo no estoy hablando en la Biblia, no tengo autoridad. Cualquiera puede opinar lo que quiera y será mi opinión igual a la de cualquier creyente. Pero si yo estoy hablando en la Biblia, ya no es mi punto de vista, ya no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y si es lo que Dios dice, tenemos que aprender a someter nuestros conceptos y nuestra experiencia previa en la vida cristiana a lo que Dios dice. Entonces,
Este es el tema de este consejo en Hechos 15 en Jerusalén. Ustedes pueden ver cómo dice ahí la escritura cómo ellos reunieron a toda la iglesia y dice que les hablaron en el verso 3, dice ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria y bueno, para llegar a Jerusalén. Verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Por qué? Porque dice el verso 5 que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Este era el debate o la controversia que había en ese momento en la iglesia del comienzo, del principio. Fíjate, dice que había personas de la secta de los fariseos que habían creído. Es decir, sí eran nuevos creyentes, pero eran fariseos. Esto nos habla de lo que pasa a muchos nuevos creyentes que traen un trasfondo previo al unirse a nuestra iglesia local. Algunos fueron metodistas o bautistas o aún venían de alguna experiencia de alguna iglesia del Espíritu Santo y traían doctrinas, traían enseñanzas. Muchos cristianos llegan a una iglesia local y llegan con esa mochila de toda esa experiencia previa espiritual, pero también de costumbres, y muchos, y aún te hablo del catolicismo, muchos que fueron muy católicos y que llegan a la vida cristiana, también llegan con este conflicto muchas veces, y pasa lo que aquí pasó en aquel tiempo, ¿no? Que estos eran creyentes, nuevos creyentes, sí eran genuinos, pero eran fariseos, o habían sido fariseos. Recuerden que leímos en el capítulo 6 que dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, que por cierto dice que obedecían a la fe. O sea, la fe no es una cosa opcional, dice que cuando hay fe, nosotros nos volvemos obedientes a la palabra y a los mandamientos del Señor. Entonces, también sacerdotes que ministraban, recuerden que en aquel tiempo estaba el templo de Herodes que había sido reconstruido de la reconstrucción iniciada por Zorobabel, por Nehemías y Esdras, y ese templo en los días de Jesús fue reconstruido, remodelado y eran edificios impresionantes. Así que sí había sacerdotes haciendo sacrificios ahí en el templo todavía en ese tiempo. Yo les he comentado que aproximadamente 20 años después se cumplió la palabra que Jesús declaró respecto a la destrucción de Jerusalén y del templo. 20 años pasaron y se cumplió la palabra que Jesús declaró en Mateo 24, cuando les dijo a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces aquí tenemos fariseos que insistían en que se cumpliera la ley. Qué extraño, si ellos ya habían recibido la salvación por gracia, ¿por qué estaban diciendo que los que no eran judíos debían hacerse judíos y por tanto se les debía mandar que cumplieran y obedecieran la ley de Moisés? Este era el debate. Y a esto es a lo que nosotros nos referimos con legalismo, porque ya hoy en día muchos agarran la onda muchos piensan que cualquier mandamiento, cualquier ser fiel al Señor, congregarse, estar metido, es ser religioso. No, claro que no. Muchos ya se agarran de que no seas religioso para ir en contra de lo que es básico en la vida cristiana y es unirse a una iglesia local y ser parte de una familia espiritual. Esto no es opcional, ¿eh? Ya muchos cristianos que están en el peligro ahorita de una apostasía han dejado de congregarse y están en sus casas, ¿eh? Y eso no es bíblico, ¿eh? Y están ahí formando su grupito y la verdad es que eso no es sano, ¿eh? Eso es peligrosísimo. Entonces, aquí podemos ver la misma situación que, ¿por qué no debían de hacerse judíos los nuevos creyentes? Recuerden que estaban en Jerusalén y era una iglesia de judíos, ahí no había gentiles, todos eran judíos. Entonces, con más razón el ambiente parecía muy favorable para regresar a la ley y ser legalista. Ser legalista se refiere en la Biblia a ir a la ley, querer vivir después de haberse salvado por gracia, querer ahora vivir la vida cristiana cumpliendo con la ley. Entonces esto crea mucha confusión en muchos, ¿no? Y muchos cristianos que comenzaron en la gracia están viviendo en una forma religiosa legalista creyendo que deben de cumplir la ley. Entonces, la palabra nos dice que Jesucristo no vino a
a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió con la ley. Jesús cumplió con la ley. Al cumplir con la ley, Él nos hizo justos por su gracia. Nosotros somos justos por causa de Cristo Jesús. Y quiere decir que para nuestra salvación no tenemos que obedecer la ley. Quiere decir que a través del sacrificio de Jesús y su cumplimiento de la ley, es que nosotros ahora somos justos para Dios. Al poner nuestra confianza no solo en el sacrificio y la muerte de Jesús, sino también en lo que Él hizo en su vida, en su ministerio. Y Él en su ministerio y a lo largo de su vida de 30 años, de 33 años y medio, que fue cuando Él murió crucificado, Jesús cumplió la ley y jamás pecó. ¿Lo pueden creer ustedes? Jamás pecó. Nunca falló en nada el Señor Jesús. Entonces, ahora nosotros no quiere decir que ahora podamos vivir en contra de la ley. Quiere decir que no necesitamos cumplir la ley para ser justos, ya somos justos. Pero por cuanto somos justos, ahora el Señor ha puesto en nuestra vida el deseo de también hacer lo que Él ha dicho que hagamos, pero no es por cuanto cumplimos con los 10 mandamientos y la ley que vamos a salvarnos. Pero en ese sentido la ley sigue vigente la ley sigue vigente para nosotros, pero es algo que el Señor nos lleva en el espíritu a vivir de esa forma. Por ejemplo, cuando dice no mentirás la ley, no codiciarás, eso sigue vigente para nosotros. Porque ya no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos porque ahora hemos nacido de nuevo y la ley está escrita en nuestros corazones. ¿Me explico? ¿Me explico, familia, entonces a qué me refiero? Entonces estos fariseos recién nacidos querían que los gentiles se hicieran judíos porque ellos pensaban que para salvarse había que ser judío. No. La ley fue dada únicamente al pueblo de Israel para enseñarles que nadie de ellos podía ser justo por sus propias obras. Romanos dice que la ley fue dada para que nos diéramos cuenta de nuestro pecado. Para eso fue dada la ley. No para jactarse y decir, mira, yo sí cumplo con la ley, como los fariseos decían y creían. Y por eso Jesús les dijo, son unos hipócritas, porque son como sepulcros que por fuera están blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. ¿A qué se refería Jesús? Aquellos creían ser justos por sus obras, creían que ellos sí estaban cumpliendo con la ley y eso era falso. Estaban igual que cualquiera de nosotros. Aunque se sabían la Biblia entera de memoria, ellos también eran pecadores como nosotros y necesitaban reconocer su salvación a través del sacrificio de Jesús. Entonces este era el debate. Este era el debate de aquel tiempo, si se les debía obligar a los gentiles a hacerse judíos y a guardar la ley de Moisés para entonces salvarse a través de Cristo. Entonces, era una confusión terrible la que estaban promoviendo. Aquí podemos ver entonces cómo Pablo, que aunque no se menciona que él habla en ese concilio, sin embargo, tampoco habla en contra. Recuerden que Pablo era fariseo. Y era fariseo de fariseos, era un líder religioso sobre otros fariseos de su tiempo, de su generación. Entonces, él claramente tenía muy claro esto, y más bien aquí cuando Pablo habla, más bien sí habla de su experiencia al predicar el evangelio a los gentiles, hablan los dos y Pedro les recuerda cómo él había estado en casa de Cornelio y cómo hacía 9 años antes, él había llevado a los gentiles a la salvación por gracia en Cristo Jesús. A eso se refería Cari cuando nos decía que les estaba hablando de esta forma Pedro, diciéndoles que Dios no hacía acepción o distinción, que para él todos estaban en la misma condición y todos necesitamos, judíos y gentiles, todos de la misma manera necesitamos salvación por gracia. Pedro les decía cómo habían sido purificados, dice, por la fe en los corazones de los gentiles, de los no judíos, no por cumplir con la ley. Sus corazones habían sido limpiados, lavados, decía el apóstol Pedro, por la fe en sus corazones, por la fe. Él les estaba recordando que habían sido salvos. Por eso el verso 12 dice que la multitud cayó. La multitud cayó, entendieron que no se trataba de regresar a la ley y hacerse religiosos, sino entendieron que era por gracia la salvación nuevamente.
Y bueno, luego vemos cómo tienen sí una reunión en privado ya los líderes, los apóstoles y ancianos, ya no estuvo la multitud, dice que en el verso 22 les pareció bien tratar o continuar hablando de este tema en privado como líderes y para tomar decisiones que tendrían trascendencia posterior en la obra del evangelio. Aquí vemos que nada más la recomendación para los no judíos es que no coman, ¿cómo se le llama? Moronga, no coman moronga, dice, apártense de la fornicación y de los ídolos. Son 3 recomendaciones, instrucciones que se abstengan o que cuiden de no ensuciarse, porque la cultura en la que ellos vivían era una cultura completamente corrompida, y ellos, lo que los apóstoles y líderes iban a buscar era que la iglesia fuera preservada de esa contaminación. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Aquí en nuestro módulo Biblia para Todos. Finalmente, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más sobre el tema, adelante. ¿Alguien quiera preguntar algo más? ¿No? Ok. Pueden, de hecho, repasarlo y recuerden que si quieren nuevamente retomar su estudio, tenemos el álbum en nuestro canal Vive Sin Límites TV, tenemos nuestro álbum Biblia para Todos y ahí tenemos los videos, también si saben de alguien que quiera ingresar al módulo y es de nuevo ingreso, les pedimos que empiecen a hacer su estudio con el video 1 para que se pongan al corriente con nosotros. Bueno, pues aquí nos despedimos aquí de nuestra transmisión en vivo de Avanza para las personas que no pudieron unirse a esta transmisión a través de Zoom y nosotros continuamos aquí, familia, así que no